Por lo tanto, vamos a invitar al compañero Luciano Orellano a que nos cuente cómo es esto de que la Argentina está sangrando por las barrancas del río Paraná, esas barrancas en donde Belgrano, un 27 de febrero, izara por primera vez nuestra bandera argentina. Ahora es, y durante mucho tiempo, está siendo el lugar por donde sangra nuestro país. Así que bienvenido, Luciano, gracias por tu generosidad, y te invitamos a compartirnos unas palabras. No sé por dónde andará Luciano, a ver. Y buenas noches, bueno, muchísimas gracias, chicas. Chicos, qué gusto, qué alegría, cuántos jóvenes, Carlos, Viviana, hermoso todo lo que has dicho, una alegría enorme, Carlos, un gusto compartir. Muchísimas gracias, Luca, por esta, sembrando soberanía esta charla, ¿no? Con muchísimos jóvenes, con muchísimo entusiasmo, con muchísimas ganas, ¿no es cierto?, de compartir algunas cuestiones. Bueno, podemos seguir con este gran gladiador, Carlos, ¿no es cierto? Un orgullo, Carlos. Con la frase de Carlos podemos arrancar. Conocer para defender, defender para amar, amar para liberar, para que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Un poquito de igualdad, pero no puede haber felicidad, no puede haber felicidad si no poseemos la riqueza, si no organizamos la riqueza, si no planificamos la riqueza, ¿se entiende? La Argentina ha perdido desde hace, como se bien se marcó bastante acá, digamos un poco lo que... Hoy estamos frente a una oportunidad, chicos y chicas. Estamos frente a una gran oportunidad, como se dijo acá. Durante 25 años nos robaron el Paraná, la Cuenca del Plata, la alquilamos, se la dimos a una empresa Yandenul y al grupo mafioso EMEPA, donde ni siquiera tuvieron un estudio ambiental, fueron subsidiados, no sabemos qué es lo que circula, y los argentinos estamos frente a una posibilidad. Se venció el alquiler, aunque nosotros no es que teníamos otra casa, dormíamos afuera, ¿se entiende? Se venció el alquiler y, bueno, y por lo tanto nosotros estamos en una posibilidad de recuperar nuestra soberanía sobre una autopista que llega al corazón de América del Sur. 3.442 kilómetros, y en la cual nosotros tenemos 1.338 kilómetros, que es lo que está en licitación. ¿Que está en manos de quién? De una empresa belga, extranjera, ¿no es cierto? Entonces, simplemente yo me voy a decir, por eso nosotros decimos, ahora voy a describir un poquito, porque creo que hacia dónde tenemos que ir, creo que lo que han planteado Viviana y Carlos, están planteado lo de los cabildos, ¿no? Con entusiasmo, tenemos que transformar más que nunca soberanía, más que nunca 25 de mayo, más que nunca 9 de julio, más que nunca, ¿no es cierto?, 20 de junio. Me parece que esas son las gran tareas y cómo los movimientos de masa unen las reivindicaciones a las reivindicaciones colectivas, que no puede haber felicidad si no hay soberanía. Es una cuestión general. Dicho eso, planteo una cuestión más para dormir un poquito. Bueno, en la división, el tema es así, hago un pequeño marco internacional, un marco de cómo, es decir, en la División Internacional del Trabajo le asignan a América del Sur, la han convertido en la Potosí del siglo XXI, para que los chicos se entiendan. En la época colonial, digamos, la Potosí, la matriz productiva, era la plata, el sistema feudal, esclavista, ¿no? Y ahora han convertido la unidad productiva, dejó de ser digamos, la Potosí, donde el centro era el Pacífico, eso se corrió la Cuenca del Plata. ¿Qué es la Cuenca del Plata? La Cuenca del Plata es nada más ni nada menos que un territorio de 3.172.000 kilómetros cuadrados, esa es la unidad. Y el proyecto es continental, ¿no es cierto? La matriz productiva es la soja. Para que los chicos entiendan, ¿no es cierto? Es decir, el rol que no han asignado es proveer la proteína para los países más poblados del mundo, Asia y en particular China, ¿no es cierto? En los últimos 30 años,
¿no es cierto? Porque habría que charlar un poquito qué es lo que vienen a buscar, ¿se entiende? ¿Qué es lo que vienen a buscar acá? Después vamos a hablar de la... Entonces, se ha corrido la frontera agrícola con todas las consecuencias de 70 millones de hectáreas a 140 millones de hectáreas. Esa unidad territorial, que es una unidad demográfica, donde vive 120 millones de personas, ¿no es cierto? Ese corrimiento de la frontera de 70 millones de hectáreas a 140 millones de hectáreas, y donde Brasil se ha convertido en el primer productor, junto a la Argentina, de la principal proteína del mundo exportable, que es, digamos así, la soja. El embudo de toda esa producción, el embudo de América del Sur, y vendría a ser de San Nicolás, ¿no es cierto?, Ramallo, el embudo hasta Timbúes. Son 31 puertos, de la cual se concentra la principal productor de aceites, ¿no es cierto?, y harina, ¿no? Y todo eso, es decir, esta producción, estas 140 millones de hectáreas de toda América del Sur, las consecuencias son tremendas, porque no han dejado ni una lagartija. El desastre, digamos, el desastre que han hecho con las comunidades y los pueblos originarios, arrasando con los pueblos enteros, ¿no es cierto? Y se ha fortalecido. Para que los chicos tengan una idea, el 50% de la propiedad de la tierra está en mano entre el 2 y el 10% de los propietarios. ¿Se entiende? En América del Sur el problema, primero la tierra, segundo la tierra, tercero la tierra, el 50%, ¿no es cierto? El principal medio de producción que tiene América del Sur es la tierra, y eso es lo que vienen a buscar. La consecuencia es decir, que estos tipos de afuera, el imperialismo, que vienen a saquearlo, tienen un gran aliado en lo interno. Y el gran aliado en lo interno son el latifundio terrateniente. Por ejemplo, en mi provincia hay 1.255 tipos, una parte de esos extranjeros. Ustedes saben que aquí están la capital, digamos así, el departamento Garay, es el que mayor territorio y tierra está en manos extranjeras. 1.255 tienen el 50% de nuestra querida provincia de Santa Fe. ¿Se entiende? Entonces, nunca olvidar esto, ¿no es cierto? Quería hacer un pequeño enmarque de esto, ¿no es cierto?, de cómo las consecuencias vieron que están quemando hasta el Amazonas, y el proyecto que está planteado en la División Internacional del Trabajo es correr aún más la frontera, ¿no es cierto? Entonces, esto es primero ubicar qué es lo que producimos, qué es lo que vienen a buscar, qué lugar nos han asignado y cuál es el factor interno, cuáles son los aliados internos. Y en esto viene lo del latifundio, ¿no?, la gran oligarquía que tuvo detrás todos los golpes de Estado que se mencionaban. Lo otro, la Argentina ha perdido su soberanía comercial, ¿no es cierto? La Argentina no tiene, si nosotros no le vendemos nada, el control del comercio exterior, chicos, está en manos de empresas extranjeras. ¿Quién? Bunge, Cargill, ADM. Esto es Estados Unidos. Después está China, que tiene la COFCO y que ahora compró Nidera. ¿Se entiende? Pero además, nosotros, Carlos escribió un libro sobre esto, está la Glencore, que la Glencore no es suiza, sino que están los ingleses, ¿no es cierto?, que fueron parte de una de las estafas que vivimos los santafesinos, los argentinos, con el gobierno de Macri, digamos, una de las defraudaciones más grandes de la historia de la provincia de Santa Fe, con miles de millones de pesos que nos estafaron. Estos tipos, esto unido a Dreyfus, otro gran operador que es de los franceses, y así podemos seguir. El comercio exterior está en manos extranjeras. La Argentina ha perdido su soberanía comercial. Digamos, para que la gente tenga una idea, nuestra provincia no tiene ni siquiera un registro de puertos. ¿Se entiende? No hay un registro de puertos. De este problema se deriva otro problema, que es el tema de que el flujo capital, el flujo de ingreso de divisa lo tienen permanentemente. Estos tipos chantajean al gobierno en cuanto a liquidar o no liquidar las divisas. Y la soberanía monetaria la tienen estas empresas, ¿no? Entonces,
esto no solo al gobierno, sino que en diciembre pudimos ver cómo chantajeaban también a los trabajadores, queriendo, ¿no es cierto?, queriendo borrar sus convenios colectivos, la cuestión de la paritaria, es decir, una ofensiva reaccionaria liderada por estas empresas que yo le mencionaba, que tienen la soberanía comercial y de ahí se deriva la soberanía monetaria. Ustedes tengan en cuenta que el sistema financiero argentino está bajo una ley de la dictadura, que es la ley de entidades financieras, es decir, los depósitos de los argentinos y las argentinas están en manos de 63 bancos, la cual 62 son extranjeros, ¿se entiende? Y tenemos un sistema bimonetario donde para ellos el dólar y para nosotros el peso, ¿se entiende? Bien, dicho esto, ¿no es cierto?, vamos a la cuestión esta del Plata, la cuenca del Plata. La cuestión de la cuenca del Plata, esto también es una unidad hídrica, la más importante del mundo, solo comparable, entre otras cosas, al Volga, al Mississippi. El Mississippi, ¿quién lo controla? Lo controla la Marina de los Estados Unidos, ¿se entiende? Lo mismo pasa con el Rin y otros ríos. No hay ninguna explicación. Yo le escribí una carta al ministro, ¿no es cierto?, que nosotros estamos frente a una oportunidad y que no hay ninguna razón por la cual nosotros, digamos así, no recuperemos el Paraná. Porque ¿quién tiene el control del río Mississippi, donde circula el 92% de la producción, este río, solo comparable a nuestra cuenca? Y eso lo tiene el control la Marina de los Estados Unidos. Porque en primer lugar, compañeros, es un tema de defensa. ¿Se entiende? Por eso, Lucio Mansilla, en la vuelta de obligado, esa batalla de 1848, derramaron su sangre, que fue una guerra, fue un conflicto que duró 7 años, hubo 2 años de guerra, hubo una guerra del Paraná, donde Lucio Mansilla con nuestro gaucho y nuestros indios derramaron su sangre para tener ¿no es cierto?, para tener la soberanía sobre nuestros ríos y que eso no esté en mano extranjera. La libre navegación de los ríos siempre fue una reivindicación de todos los imperios para colonizar, desde los vikingos para acá, ¿se entiende? Y la guerra que se liberó, digamos, por eso nos llamamos Día de la Soberanía Nacional, 20 de noviembre, tiene que ver, ¿no es cierto?, que los paisanos, los gauchos, los indios derramaron la sangre para tener el control y la soberanía sobre la circulación de nuestros ríos, ¿no es cierto? Y bueno, y eso, nosotros, ¿qué objetivo podemos tener que no sea este? ¿Se entiende? Entonces, nosotros estamos frente a una oportunidad, por eso, como bien dice Carlos, nosotros no podemos, digamos así, creo que es un error, ¿no es cierto?, dentro de todo, ¿no es cierto?, estamos en el frente de todo, pero creo que es importante dar esta discusión de que nosotros hayamos aplicado ese decreto 949. Porque el gobierno, como nos pasó lo mismo con Vicentín, de que estamos frente a una oportunidad de recuperar una empresa, por lo menos testigo en este comercio exterior que yo le mencionaba. Y aquí estamos frente a otra oportunidad, ¿no es cierto?, donde los argentinos tenemos que ir control. Yo les quiero decir una cosa más. No tenemos mucho tiempo, ¿no es cierto? Yo lo que le quiero decir, acá lo que está en discusión es el control y la administración. Está bien lo del dragado, ¿no es cierto?, nuestra industria naval desde ya, porque el principal drama que tiene la Argentina es el desempleo industrial. Ese es el principal drama que tenemos. A esta cuenca circulan 127 millones de toneladas. Lo que estamos discutiendo es si los argentinos vamos a tener derecho a tener nuestros ríos, que no es solo el río Paraná, son todos los ríos, es el acuífero, es una humedal, ¿no es cierto?, de proporciones de cualidades únicas. Entonces, eso es lo que está en cuestión. ¿Qué es lo que está en cuestión? Que estos tipos no quieren que tengamos ni siquiera una cabina de peaje. Porque, ¿quiénes son los que quieren esto? Que siga todo así, que le renovemos. Esto lo quieren los chinos, esto lo quiere Estados Unidos, esto lo quiere Francia, ¿se entiende? Lo quieren los holandeses, desde ya que lo quieren los belgas. Ahora yo le hago una pregunta al ministro. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros no tenemos como objetivo no tener una cabina de peaje? Porque incluso vamos a darle la razón de que nos llevaría 2 años tener las dragas, cosa que es mentira. Porque las dragas venimos del Chaco, donde están vías navegables, ustedes saben que los recursos humanos 100% hoy son argentinos, en la cual se trabaja pero en una empresa belga.
¿Y saben cuánto vale cada draga en el mercado mundial? 30 millones de dólares. ¿Saben cuánta draga tiene la Jean de Null? 7 dragas de succión y una de corte. Quiere decir que el Estado argentino, y además tenemos dragas nuestras, ¿no es cierto? Entonces no hay ninguna razón por la cual nosotros no demos un paso, pero ¿qué pasa? Hay un tercio de la cosecha que se va en negro. Ese es el tema de fondo. Y nosotros tenemos todo un capítulo que no da por el tiempo, respeto a ustedes, que se llama planificación tributaria nociva. Y ahí explicamos que, ¿no es cierto?, cómo se falsifica la carta de porte, o sea, cuando sale la mercadería de la cosecha del territorio, cómo se falsifica, ¿no es cierto?, las autodeclaración, ¿no es cierto?, jurada, lo único, no hay ningún tipo de control, se calcula que el 50% de las declaraciones juradas están totalmente adulteradas, pero además hay que hablar su facturación, triangulación, precio de transferencia, paraísos fiscales, ¿no es cierto?, contrabando con el Uruguay. El Uruguay es una plataforma logística del saqueo de América del Sur, porque son zona franca, que es una zona franca, es un estado entre otro estado. Y bueno, ¿no es cierto? ¿Y qué es eso? Y eso entra toda la mercadería y una zona franca, esa mercadería puede ser incorporada al mercado mundial sin explicar el origen, ¿no es cierto? Está claro que los uruguayos tienen, como se dijo acá, tienen los mismos enemigos que nosotros. Los uruguayos son otros hermanos que tienen los mismos problemas que nosotros. Entonces, yo lo que quiere decir, esto, digamos, lo que está en cuestión es esto, que un tercio de la cosecha son 3.500 millones de dólares, 4.000 millones de dólares que todos los años le roba a los argentinos. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros no podemos tener una cabina de peaje para parar el saqueo? Porque suponete que no tenemos las dragas, Carlos, Viviana y los chicos que están acá, que nos llevaría 3 años, 2 años. Vamos a tomar todos los argumentos. Vamos a suponer que no tenemos la draga, que no se puede conseguir en el mercado internacional, todas las cosas que se dicen. ¿No es cierto? Bueno, ¿por qué no podemos tener una cabina de peaje donde tengamos, y no hay posibilidad de control sin administración? ¿Se entiende? Hablar de control sin administración es una falacia total. Y lo que está en discusión es los 3.000, 4.000 millones de dólares en una Argentina profundamente injusta, que no duele. Hay 9 millones de pibes, loco, que están en la situación que está, y todo lo que circula en el río. ¿Qué pasa si le damos 10 minutos a Carlos para que nos cuente todo lo que pasa por el río? ¿Se entiende? Trata, vamos a hablar de las chicas, pues acá vienen 2.635 buques a la ciudad de Rosario. Y hay toda una cuestión, ¿no es cierto? Trata, contrabando, droga, ¿no? Y así podemos seguir. Que no es solo que nos roban el dinero, sino que revientan a los pibes. Y nosotros hace muchos años que venimos denunciando toda esta cuestión de la droga y todo lo que está ahí. Pero para no irnos por la rama, ¿no es cierto?, y darle paso a los demás compañeros, decirle que nosotros, como digamos, no puede haber felicidad si los argentinos, digamos, no controlamos la riqueza, ¿no? Posesión, administración, control y planificación, ¿no es cierto? Y bueno, y esto lo vamos a hacer en la medida que hoy está creciendo, me parece a mí, que esto está creciendo como una mancha de aceite, donde cada vez, digamos, el pueblo argentino de a poquito va dejando de estar de espalda a la riqueza y a la soberanía. Esto es importante, esta charla, las del foro, todas las cosas, todas las peleas que venimos dando, ¿no es cierto? Así que yo lo dejo con este saludo de que muchísimas gracias y bueno, a compartir. Todos vamos al 25, Cabildo Abierto, que nos convoca Carlos, así que vamos a tener, ya nos pusiste en marcha, Carlos. ¿Qué tenemos? Y bueno, y muchísimas gracias, Lucas, ¿no? Con los sueños de Belgrano, tener el país en la cabeza. ¿Se entiende? Ese gran político revolucionario, ¿no es cierto?, que tenía el país en la cabeza, que se hizo militar por necesidad porque no lo era, nada más lejano que Belgrano de ser un militar que se tuvo que transformar en un Napoleón, como dijo el general San Martín, ¿no es cierto?, un investigador, un educador, como siempre decimos, pero educador para la igualdad, para la felicidad, que tenían
decía, bueno, todo lo que se transporta en el río para traducirlo tiene que ser hecho por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esto. Ni hablar, no hablamos de la industria naval, 5.000 buques, no fabricamos ninguno. La Argentina tiene la posibilidad. ¿Qué pasa? No podemos fabricar las barcazas. ¿Por qué tiene que venir el Mississippi? No podemos fabricar una barcaza. Vamos a suponer que no podemos fabricar los barcos, que dicen ellos, aunque tenemos astilleros Río Santiago. Aparte tuvimos la cuarta marina mercante más importante del mundo, donde se lo hacíamos a Brasil. Bueno, estas peleas, chicos, las tenemos que hacer siempre teniendo claro, como dijo la compañera de la CTA, siempre teniendo claro que hay una ofensiva reaccionaria a nivel mundial. ¿Se entiende? Y no debe tener en cuenta estas cuestiones. Pero en el campo popular tenemos que dar la pelea. Y así que bueno, así que hasta ahí. Lo dejo ahí. Gracias.